Les habla Pablo Jiménez, exhortándole a que prediquemos. Le doy la bienvenida a este podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Esperamos que el tema que tenemos para el día de hoy sea de gran edificación a su vida. Es mi placer darle la bienvenida a esta nueva edición de Prediquemos, su podcast sobre predicación, liderazgo y teología pastoral. Hoy tenemos un sermón grabado en vivo en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo del barrio Cerro Gordo de la ciudad de Bayamón en Puerto Rico. Iglesia que pastorea el reverendo y doctor, porque tiene un doctorado en teología, Héctor Sabdiel Reyes Martínez. Tuve el privilegio de predicar allí la Semana Santa y le voy a estar compartiendo los 3 sermones que grabamos durante ese tiempo. El del miércoles santo, que es el que le comparto hoy, se titula ¿Y si la vida fuera distinta? Está basado en una narrativa que se encuentra en Marcos capítulo 14, donde una mujer rompe un perfume muy caro y lo usa para ungir a Jesús. Así que vamos a escuchar este sermón después de estas palabras. El futuro de una iglesia local, de una denominación o de una institución religiosa sin fines de lucro depende en gran medida de la calidad de su liderazgo. Por eso, si usted desea alcanzar sus metas ministeriales, debe prepararse debidamente para obtener esos logros. Usted desea un programa de educación teológica que sea excelente en términos académicos, accesible en cuanto al lugar y horario de los cursos y módico en el aspecto financiero. Excelente, accesible y módico. Así es el programa de Ministerios Hispanos del Seminario Teológico Gordon Conwell. Excelente porque contamos con una facultad reconocida internacionalmente. Accesible porque ofrecemos cursos intensivos en inglés y en español en distintos puntos de los Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Módico porque nuestros estudiantes reciben una generosa beca que facilita su acceso y permanencia en el programa. Por medio del programa de Ministerios Hispanos, usted puede obtener una maestría en artes en liderazgo cristiano. Y si no tiene un bachillerato o una licenciatura que le califique para la maestría, puede solicitar admisión a nuestro diploma en liderazgo cristiano. Si termina este programa de manera exitosa, podrá pasar directamente a nuestra maestría sin perder ninguno de los créditos obtenidos. Para más información sobre este programa, escriba hoy mismo a ministerioshispanos@gordonconwell.com, ministerioshispanos@gordonconwell.com o llame al 978-646-4302, 978-646-4302. ¿Cuánto dinero usted gana en un año? No me lo tiene que decir. Lo que quiero es que tenga la cantidad en su memoria. ¿Cuánto dinero más o menos usted gana en un año? 21, 25, 28, 32, 50, 100, 250,000. Y una vez usted tiene esa cantidad clara en su mente, ¿usted gastaría esa cantidad en un minuto? De golpe. Así, de decir, boom, gasté todo lo que yo gano un año. Bueno, yo me imagino que no, ¿verdad? Quizá en una situación extraordinaria alguno de nosotros pudiera incurrir en una deuda equivalente para comprar un terreno, una casa. Pero la mayor parte de nosotros pensaríamos que es impensable, incongruente, inconcebible gastar en un minuto el equivalente al salario de un año de trabajo. Ahora, ¿gastaría usted ese dinero, el equivalente a lo que usted gana en un año de trabajo, en un minuto, en una ceremonia dedicada a otra persona? Y algunos de ustedes se están preguntando, ¿y por qué este predicador está haciendo estas preguntas? Lo que pasa es que el texto bíblico que nos ocupa hoy
trata estos temas. Y por eso, antes de tratar de explicar el texto, vamos a ponerlo primeramente en contexto. Y vamos a tratar de entender los eventos de la Semana Santa y vamos a tratar de entender por qué yo le hago la pregunta de si usted gastaría todo lo que usted gana en un año en un minuto. El texto que muy bien leyó su pastor se encuentra en el Evangelio según San Marcos. Ese es el evangelio más corto de los 4 relatos que nos hablan de la historia de Jesús en el Nuevo Testamento. Y desde sus primeras páginas, este evangelio deja claro que Jesús tuvo una relación difícil, contenciosa con los líderes políticos y militares del tiempo. Y recuerde que hoy nosotros hablamos de separación de iglesia y Estado, pero en el mundo antiguo eso no existía. Los líderes religiosos eran líderes militares y eran líderes políticos, y los líderes políticos eran religiosos y militares. Uno de los títulos del emperador era sumo pontífice de la religión romana, y también era el imperator, o sea, el comandante en jefe del ejército, y era el primer senador y príncipe. O sea que todos los títulos políticos, religiosos y militares los tenía el emperador. Y en Jerusalén, los líderes religiosos eran líderes políticos y los líderes políticos eran religiosos. Y tan temprano como el capítulo 2, versículo 6, encontramos que Jesús comienza a chocar con esos líderes. En este caso, Jesús está en su casa, en una ciudad llamada Capernaum. Bueno, ciudad es una palabra grande, es un pequeño poblado que queda en las riberas del mar de Galilea, que es un lago grande. Se llama mar porque es grande, pero es un lago, el lago de Tiberiades. Y vienen 4 muchachos con un hombre que estaba en una camilla y había mucha gente. Así que decidieron romperle el techo y descolgar al hombre para que estuviera frente a Jesús. Y Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. Y hay unos escribas. Los escribas eran como el equivalente a lo que hoy son abogados y fiscales, personas expertas en la interpretación de la ley de Moisés, que empiezan a decir: ¿y quién se cree este señor que es para estar perdonando pecados? Y Jesús, sabiendo lo que había en sus corazones, dice: bueno, ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decirle al hombre agarra tu camilla y sigue andando? Pues por lo tanto levántate, agarra la camilla y muévete. Y el hombre anduvo. Eso cayó mal. Pero inmediatamente cuando vamos al 2.18, vea, del 2.6 al 2.18, ahora se unen otras personas a la controversia. Ya Jesús no solamente está peleando con los abogados, con los fiscales, con los escribas. Ahora se unen los fariseos. Y los fariseos eran las personas que dirigían los lugares de oración en cada pueblo. En cada pueblo había un lugar donde la gente se reunía a orar. Y también se hacían otras cosas. Ahí se le enseñaban a los niños a escribir. Ahí se llevaban a cabo las bodas. Ahí se llevaban a cabo las fiestas comunitarias. Ahí se llevaban a cabo los juicios. Todo ese tipo de cosas. Y se llama la casa de la asamblea, ¿verdad? En hebreo, Bet HaKnesset, la casa de la asamblea. Y en español le llamamos sinagoga. Pues todos los jefes de la sinagoga eran fariseos. Y en el 2.18, Jesús comienza a discutir no solo con los escribas, sino también con los fariseos. Y empieza una discusión sobre asuntos doctrinales. Y empiezan a tener este debate sobre si se debe ayunar o no se debe ayunar, y qué es lícito hacer el sábado, y si el sábado se puede trabajar o no se puede trabajar, si se puede hacer el bien o se puede hacer el mal. Y la pelea llega hasta el capítulo 2, versículo 28. Cuando llegamos al capítulo 3, tenemos otra controversia. Jesús está en el día de descanso, que era el sábado para los judíos, en una sinagoga. Y escuchen lo que ocurrió. Marcos 3, del 1 al 6. Jesús volvió a visitar la sinagoga y allí se encontró con un hombre que tenía la mano atrofiada. Algunos lo vigilaban para ver si sanaba al hombre en el día de reposo y así poder acusarlo. Jesús le dijo al hombre con la mano atrofiada: levántate y ponte en medio. A los demás les preguntó: ¿qué está permitido hacer en los días de reposo?
¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o quitar la vida? Eso es una pregunta que cualquier niño de la clase de párvulos puede contestar. Entre lo bueno y lo malo, ¿qué se debe hacer? Por lo bueno. Eso lo saben todos los niños. Jesús le está preguntando a los teólogos y los teólogos guardan silencio porque no le quieren dar la razón. Jesús los miró con enojo y tristeza al ver la dureza de sus corazones. Entonces dijo al hombre: extiende la mano. Y aquella mano atrofiada quedó sana. Tan pronto como los fariseos salieron, empezaron a conspirar con los herodianos para matar a Jesús. Y usted lee eso y dice: bueno, una conspiración para matar a Jesús, eso es grave. Sin embargo, cuando usted entiende, es más grave todavía. Porque escribas y fariseos eran amigos. Los herodianos eran los peores enemigos de los fariseos. Lo que está hablando es como si aquí se dijera en Puerto Rico que la extrema izquierda se unió a la extrema derecha de Puerto Rico para hacer algo. Y mal. Los herodianos eran el partido que quería que gobernaran los hijos, los nietos y los bisnietos de Herodes. El mismo Herodes que trató de matar a Jesús cuando Jesús era un bebé. Mientras los fariseos eran nacionalistas, los herodianos eran los que estaban a favor de los extranjeros. Mientras los fariseos decían que ellos eran el verdadero Israel, los herodianos estaban dispuestos a vender el país por cualquier supercontratito que le pudieran dar. Los fariseos guardaban la ley de Moisés, pero los herodianos estaban a favor de las leyes romanas. Y si se han juntado los fariseos con sus peores enemigos, los herodianos, para asesinar a Jesús, estamos hablando entonces que Jesús es un hombre marcado. Cuestión de tiempo. Él va a colgar de una cruz y después, en un ratito, le voy a decir por qué colgar de una cruz y no morir de otra manera. Está escuchando Prediquemos, un podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Y así llegamos al final de la vida de Jesús. Yo puedo seguir capítulo por capítulo en Marcos y usted puede ver cómo esa tensión aumenta. Hay un capítulo bien interesante donde empiezan a decir los líderes religiosos que Jesús echaba demonios fuera de la gente por el poder del diablo. Entonces Jesús se los trolea, para decirlo en lenguaje de los mileniales, ¿verdad? Se burla de ellos. Y dice: qué interesante. O sea, que el diablo está echando al diablo fuera de la gente poseída por el diablo. ¿Qué lógica tiene eso? Y dice: no, mire, para usted echar fuera a un hombre fuerte, usted tiene que ser más fuerte. Así que yo soy más fuerte que el diablo. Sigue la controversia y llegamos al capítulo 11. Cuando llegamos al capítulo 11 de Marcos, ahí comienza la Semana Santa. ¿Y cómo comienza la Semana Santa? Con el desfile del cual les predicó su pastor el domingo pasado, donde Jesús entra a la ciudad de Jerusalén. ¿Qué día era? Domingo antes de la Pascua. Y ese era un día muy importante. La Pascua era como decir 4 de julio, como decir Grito del Are, como decir el día de la independencia. La gente recordaba que Moisés había dirigido al pueblo fuera de la esclavitud en Egipto. Y cuando hay un país colonizado, como era Judea en aquel tiempo, esas son las fechas donde se forman las grandes peleas. Así que los militares romanos mandaban tropas especiales para mantener el orden en la ciudad. Y claro está, es el orden del garrote. Una tía mía que no era lingüista, ella era peluquera.
Ella no era lingüista. Cuando yo era pequeño me dijo, tranquilidad viene de tranca, así que o te tranquiliza o te doy un trancazo. Pues los romanos no eran muy buenos lingüistas tampoco. Así que venían los militares a dar la paz del trancazo. O te tranquiliza o te tranquilizan. ¿Y qué día entraban los militares a Jerusalén? El domingo antes de la Pascua. Mientras están entrando los militares que vienen desde Cesarea del Mar, desde el norte, Jesús entra desde el sur, desde Jericó. Aquellos entran a caballo, él entra en un burro. Aquellos traen todas sus armas militares para hacer un desfile, para mostrar su poderío. Jesús entra con las manos limpias, sin armas alguna. Y mientras allá están dándole loor al emperador, mientras Jesús entra, la gente dice, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana al Hijo de David. Eso no pasó desapercibido. Las autoridades vieron eso como una contramanifestación. Y ahí le pasan el primer strike a Jesús. El segundo viene porque inmediatamente después de eso Jesús se va al templo. ¿Y qué encuentra en el templo? Encuentra que en el templo tenían todo un esquema de corrupción con las ofrendas. De acuerdo a la ley judía, usted tenía que ir al templo con unos animalitos. Si usted era una persona más o menos de recursos, pues podía llevar un toro, un becerro. La mayor parte de la gente llevaba una oveja, un cabrito. La gente muy pobre lo que llevaba era un par de palomitas. Pero entonces cuando llegaban al templo, les decían, las que usted trae no sirven. Tiene que comprar las que tenemos aquí que están certificadas. Y estaban certificadas porque tenía que un sacerdote decir, esta sirve y aquella no. Y usted podía traer el animalito más perfecto y el sacerdote decía, ese no sirve. Y entonces lo mandaba a usted a un corralito y allí tenían una oveja que le faltaba una patita, otra con sarna, otra que le faltaba un ojito. Y decía, pero esta no es perfecta. Ah, pero el rabino dijo que esta sí lo es. Cuando usted iba a pagar, le dicen, usted no puede usar moneda que no sea la moneda del templo, porque las monedas paganas tenían las caras de los emperadores. Y los emperadores decían que eran dioses, así que esas monedas no se podían usar. Así que usted tenía que agarrar su dinerito y cambiarlo por el shekel, que así se llama todavía la moneda que se usa en Israel, que es la moneda del templo, que lo que tenía era usted sabe, el candelabro ese de 7 velas, la menorá, eso es lo que tenía. Entonces usted iba y daba sus 10 pesitos y le daban 3 o le daban 2. ¿Y por qué? Ah, no, porque ese es el precio del cambio. Entonces cuando usted iba a comprar el animalito que allá en su rancho le costaba $4, aquí costaba 35. Entonces todo el mundo jugaba ahí con la mordida, como dicen en México, hermano. Ahí había un % que iba para los sumos sacerdotes y los sacerdotes y la policía del templo, y todo el mundo guisaba. Y el que salía trasquilado no era la ovejita, eran las personas que venían a adorar al Señor. Y Jesús, indignado, ha formado un alboroto en el templo que tampoco pasó desapercibido. No le puedo explicar todo, pero el templo estaba al lado de un cuartel militar. Es como decir que el templo estuviera al lado de algo como el Morro. Y los romanos vieron todo lo que Jesús hizo. Pero Jesús no se huía, Él no se iba, Él no salió huyendo, sino que se queda en el templo y se pasa
desde el capítulo 11:27 hasta el 12:44, debatiendo teología con todos esos líderes y callándolo y dejándolo sorprendido. Y después de eso dice que viene el fin de todas las cosas y que este templo majestuoso que había construido Herodes, y Herodes fue uno de los más grandes asesinos de la historia, Dios lo iba a destruir. Y hasta ahí llegaron ellos. Por eso, cuando llegamos al capítulo 14, versículos 1 y 2, encontramos unas palabras muy duras que dicen: faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Por medio de engaños, los principales sacerdotes y los escribas buscaban la manera de arrestar a Jesús para matarlo. Pero decían: no lo haremos durante la fiesta, para que no se alborote el pueblo. En griego dice: para que el pueblo no monte en furia. Pero la suerte está echada. Jesús va a morir. Es cuestión de hora. Es cuestión de tiempo. Y Jesús lo sabe. Él no es tonto. Y todos sus discípulos lo saben. Ellos saben que Jesús se está jugando la vida. Recuerde que tenemos vídeos de conferencias y sermones disponibles de forma gratuita en nuestro canal de YouTube, Dr. Pablo Jiménez. ¿Qué hace Jesús? Jesús se va a un pueblito que quedaba como unas 10 millas al sur de Jerusalén, que se llama Betania, y allí se hospeda con una persona de la cual le voy a hablar un minutito. Y nadie toma acción, ni los discípulos, ni la persona que lo está hospedando, ni ningún vecino ni parroquiano. Todo el mundo sabe que Jesús tiene una nube negra encima, que está marcado, pero nadie se atreve a decir nada, hasta que alguien rompe el silencio. No un hombre, no una persona en autoridad, no una persona que ejercía liderazgo, sino una mujer. Es difícil hablar de esto en Puerto Rico porque la cultura puertorriqueña es matrifocal. ¿Sabe qué quiere decir eso? El foco de la cultura puertorriqueña es mamá. Y mamá por lo regular es abuela o bisabuela. Para que usted me entienda, ninguno de nosotros dice voy para casa de papi, a menos de que papi esté divorciado de mami. Si no, te va para casa de mami. Y nosotros vivimos una cultura donde el foco es la mujer. Eso tiene que ver mucho con la esclavitud, ¿sabe? Porque en los tiempos de la esclavitud, los niños vivían con las mujeres y los hombres vivían aparte aunque estuvieran casados. Pero en el tiempo de Jesús, las mujeres todavía estaban en un lugar subalterno. Una mujer por lo regular no aprendía a leer, no aprendía a escribir, nada más aprendía los quehaceres del hogar. De hecho, se veía mal que una mujer supiera leer y escribir. ¿Sabe por qué? Porque la mayor parte de las mujeres que sí sabían leer y escribir eran prostitutas que lo habían aprendido para leer poemas y leerle cuentos a los clientes. La mayor parte de las mujeres decentes no tenían idea de cómo se leía una letra. Esta mujer, criada para servir, que le habían dicho: por ser mujer tú no puedes participar del culto, por ser mujer tú no puedes ser líder, por ser mujer tú no puedes hablar en la sinagoga, por ser mujer tú no puedes predicar, por ser mujer tú no puedes leer la Biblia. Esta es la que toma acción cuando nadie quiere tomar acción. El texto dice: mientras Jesús estaba en Betania, sentado a la mesa en la casa de Simón el leproso, llegó una mujer
Llevaba esta un vaso de alabastro con perfume de nardo puro, que era muy costoso. Rompió el vaso de alabastro y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los que allí estaban se enojaron internamente y dijeron: ¿por qué se ha desperdiciado si este perfume podría haberse vendido por más de 300 denarios y ese dinero habérselo dado a los pobres? Y se enojaron mucho contra ella. Pero Jesús dijo: déjenla tranquila. ¿Por qué la molestan? Ella ha efectuado en mí una buena obra. A los pobres siempre los tendrá entre ustedes, y cuando quieran podrán hacer por ellos algo bueno, pero a mí no siempre me tendrán. Esta mujer ha hecho lo que pudo. Se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto les digo que en cualquier parte del mundo donde este evangelio sea proclamado, también se contará lo que esta mujer ha hecho, y así será recordada. ¿Qué quiere decir esta historia? Permítanme explicársela rapidito. Jesús está en casa de un hombre que se llama Simón el leproso. Pero si el hombre hubiese estado leproso en ese momento, no hubiese podido estar comiendo a la mesa con ellos. Así que es probablemente alguien a quien Jesús sanó. Y habiendo sido sano, está restaurado. Pero la gente le siguen llamando como siempre le habían llamado: Simón el leproso. Este hombre en agradecimiento hospeda a Jesús en su casa y hace una cena. En el tiempo de Jesús, la gente no usaba mesas altas como nosotros, sino que las mesas tenían de 6, 9, no más de 12 pulgadas de alto. Y entonces se ponían cojines y almohadones alrededor de la mesa, y los hombres se reclinaban a comer. En un banquete formal, las mujeres no se sentaban, las mujeres servían. Solamente se sentaban los hombres a comer. Y allí está Jesús, un banquete en su honor, después de los eventos que han ocurrido en la semana, puros hombres sentados así alrededor de la mesa, todos sabiendo que es cuestión de horas de que Jesús lo arresten, y nadie se atreve a decir nada. Entonces una mujer rompe el protocolo. No entra con una bandeja de sanguchito de mezcla. Entra con algo extraño en las manos. Un perfume extranjero carísimo. El perfume de nardo que se vendía en Palestina. ¿Sabe de dónde lo traían? De la frontera entre India y las montañas del Himalaya. Y ese perfume de nardo puro está no en un envase cualquiera, sino en un envase de una piedra que se llama alabastro, importada desde Egipto. ¿Cuánto costaba? El equivalente a 300 denarios. Denario era el salario mínimo de un día de un obrero. ¿Cuánto usted gana en un día? Eso es un denario. Y con los días de reposo y las festividades religiosas, 300 días eran un año de trabajo. ¿Cuánto usted gana en un año? Eso costaba. Eso costaba. El envase que trae esta mujer con este perfume carísimo. ¿Por qué lo tenía? No lo sabemos. Pero una teoría, la más interesante que leí, es que probablemente esta era la dote de ella. Yo sé que algunos de ustedes están teniendo ahora como un flashback, ¿verdad? Como una retrospección de que yo he escuchado esa palabra, la leí cuando estaba en escuela superior en la universidad. En las culturas antiguas, cuando una mujer se casaba, la familia daba una cantidad de dinero. Nosotros tenemos un vestigio de eso, en la idea de que la familia de la novia paga la boda, ese tipo de cosas. Pero a veces habían personas que tenían artículos de valor
que los guardaban como una dote, de manera que cuando se casaran los pudieran vender y sacar un dinerito. Así que esto probablemente era la herencia de ella. El salario de un año. Lo que hubiese podido mantener a una familia, comprar una propiedad, ser la semilla para un negocio. ¿Pero cómo lo usa? ¿Lo invierte? No. Lo rompe. Va donde Jesús, rompe el envase y derrama ese perfume finísimo sobre la cabeza de Jesús, de manera que lo cubra completamente. ¿Por qué esta mujer tomó una actitud, una acción tan extravagante? Porque ella se atrevió a hablar, no a hablar, a actuar sobre lo que nadie quería reconocer. Y déjenme explicarles lo que pasa. Cuando alguien moría, lo normal era que a esa persona que moría, una vez muerta se le lavaba el cuerpo. Una vez que la persona quedaba lavadita, el cuerpo le echaban por encima aceites perfumados, perfumes caros, especias aromáticas, de manera que la persona se sintiera, la familia se sintiera honrada con esa unción. Era una forma de dar honor a la persona que moría. Si usted tenía un perfume especial, se acostumbraba a romper el envase y al lado del cadáver dejar los pedazos del frasco roto. Pero esta mujer se da cuenta que Jesús no va a morir así. Jesús no va a morir de viejo. No va a morir de una enfermedad ni de un accidente. Jesús iba a ser asesinado en la flor de la vida. Y si lo asesinaban, acusado de rebelarse contra Roma, iba a colgar de una cruz. Y a los crucificados no los honraban así. Lo normal era que una persona que moría en una cruz, la bajaban y la echaban en un hoyo, en una fosa común, con un montón de otros cuerpos, a descomponerse. No le echaban ni tierra por encima, a veces le echaban un poquito de cal para matar la peste, pero por lo regular los dejaban a la intemperie para que las aves y los animales de rapiña se los comieran. Ella se da cuenta que a su maestro no lo van a honrar, que nadie lo va a ungir, que nadie lo va a preparar, que nadie lo va a consagrar. Ella ve la gente alrededor de la mesa, todo el mundo comiendo, pero nadie hace nada. Ella sabe que es cuestión de tiempo de que a Jesús lo maten, de horas, y ella ve que nadie lo dice. Recuerde que para más información puede visitar drpablojimenez.com, drpablojimenez.com. Así que ella tomó acción. Fue a su casa, buscó el tesoro que tenía, llegó y tomó una acción profética y lo preparó para morir. La gente no entendió y empezaron a murmurar, a acusarla. Y claro está, la gente se empezó a despachar con la cuchara honda. Esta mujer, ¿qué? ¿Cómo hace eso? ¡Qué desperdicio! ¡Teque! Y Jesús le dice a la gente: hermano, ya está bueno. Vamos a hablar en plata. A mí me van a matar y todos lo sabemos. Y aquí estamos todos en el estado de la negación.
y la única que ha dicho: vamos a prepararnos para que nuestro maestro muera, es esta mujer. Eso me lleva a una pregunta con la que le quiero dejar. ¿Qué pudo llevar a una mujer sencilla, sin escuela, a tomar una acción tan increíblemente valiente en ese escenario? Y yo quiero proponerle que un destello de luz pasó por la mente de esa mujer. Y ella se preguntó: ¿y si la vida fuera distinta? ¿Y si las mujeres pudiéramos tomar acción? ¿Y si yo como mujer pudiera ser una líder? ¿Y si mi género no me dejara en un nivel subalterno? ¿Y si la persona que hace falta para ser líder soy yo? Hermanos, hermanas, nosotros, los seres humanos, tenemos una facilidad tremenda para vivir en la cotidianidad. Levantarnos por la mañana, tomarnos un poquito de café, meternos un tremendo tapón, ir a trabajar, matarnos trabajando, llegar, comernos alguito, sentarnos a ver un poquito de Fanmagul y acostarnos a dormir y repetir al otro día lo mismo. Pero hay un momento en la vida donde eso no es suficiente. Hay un momento en la vida donde la cotidianidad no es suficiente. Hay un momento en la vida donde usted se tiene que preguntar: ¿acaso mi vida puede ser distinta? Y eso es lo que pasó en la mente de esta mujer. Todo comienza con una corazonada: yo creo que puedo. Todo comienza en el momento donde usted empieza a poner en tela de juicio los prejuicios de los otros. ¿Y por qué las mujeres no podemos? Todo comienza cuando nace una pequeña esperanza de cambio. Y cuando nosotros nos preguntamos: ¿puede la vida ser distinta?, empezamos a pensar en nuevos futuros en el nombre del Señor. Empezamos a considerar posibilidades de cambio. Empezamos a ver como posible lo que antes era imposible, a ver como pensado lo que antes era impensable. Empezamos a pensar que podemos soñar nuevos futuros en el nombre del Señor. ¿Usted entiende de lo que yo le estoy hablando? ¿Usted entiende de lo que yo le estoy hablando? La posibilidad de soñar futuros alternos. Todo comienza con la posibilidad del cambio. Todo comienza cuando soñamos con un nuevo futuro. Todo comienza con un poquitito de fe, con un poquitito de fe, con un poquitito de fe. Y cuando entonces esa fe en Dios, el Dios revelado por la persona de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo, obra en nuestras vidas, comenzamos a pensar en nuevos futuros. En nuevos futuros. En nuevas vidas. Nos comenzamos a ver en otra luz. Y empezamos a darnos cuenta de que la vida no ha terminado. Apenas está comenzando. Dios tiene otro plan. Dios tiene otro plan. Y yo me atrevo a preguntarte en el nombre del Señor: ¿te atreves tú a soñar junto con Dios? ¿Te atreves tú a soñar un nuevo futuro? Como la mujer de esta historia. ¿Te atreves tú a soñar un futuro donde trasciendes todas las limitaciones que te han puesto para ser recordada por el resto de la historia?
Una mujer que le dijeron: eres insignificante y nunca vas a llegar a ningún sitio. En todos los idiomas del mundo conocido, hoy están contando su historia. ¿Te atreves a pensar en hacer lo que nunca antes pudiste hacer? ¿Te atreves a soñar lo que nadie nunca soñó? Cuando nosotros actuamos con fe, Dios recompensa nuestra fe. Y Dios recompensó la fe de esta mujer visionaria, que se atrevió a decir la verdad cuando todo el mundo estaba cantando bajito para que el Señor no se sintiera mal. Y por eso aceptó con humildad un regalo extravagante. Qué contradicción más hermosa. Y hoy, ese mismo Jesús está aquí y te dice: ¿y si tu vida fuera distinta? ¿Y si tomas mi mano y caminas conmigo? ¿Y si a partir de hoy tú y yo empezamos a hacer locuras para Dios? ¿Estamos dispuestos a soñar eso? ¿Estamos dispuestos a soñar eso? ¿Estamos dispuestos a soñar ese nuevo futuro? Dios tiene un nuevo y mejor futuro para ti, en el nombre de Jesús. Les habla una vez más Pablo Jiménez. Deseo darle las gracias por escuchar este podcast. Si desea escuchar o ver algunas grabaciones adicionales, estas son las opciones. Suscríbase a Prediquemos por medio de iTunes o de su aplicación favorita para descargar audio desde el Internet. Si ha disfrutado de este programa, le ruego que deje una valorización positiva del mismo, ya que eso ayudará a que otras personas puedan encontrar nuestro podcast. Visite nuestra página en el internet drpablojimenez.com. Allí encontrará centenares de documentos en texto, audio y vídeo relacionados a la predicación, la teología pastoral y el liderazgo cristiano. El acceso a todos estos documentos es completamente gratuito. En YouTube, acceda a mi canal, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Allí hay más de 800 vídeos de sermones, conferencias y además algo de música cristiana. En las redes sociales me consigue utilizando el mismo nombre, Dr. Pablo Jiménez. En particular, puede encontrarme en Twitter, Facebook, LinkedIn, Tumblr y también en Instagram, entre otras redes. Y si desea comprar algunos de mis libros, tales como Principios de Predicación o Predicación en el siglo XXI, tiene dos opciones. La primera es ir a la sección de libros en mi página drpablojimenez.com. La otra es ir directamente a amazon.com y colocar mi nombre, Pablo Jiménez, en el buscador. Ha sido mi placer tenerle en este podcast. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.